Buenas noches, profesor. Somos el equipo número 3. Mi grupo está conformado por mi persona, Gabriel Horta, Jacqueline Urrieta y la compañera Leifimar Quintero. Eh, Hoy nos toca hablar sobre lo que es modo de producción feudal. Este tema, por decirlo así, tiene varias partes, porque cuando hablamos de modo de producción feudal hay que referirnos primero de dónde viene ese modo de producción, por qué, cómo se originó y todo lo demás. Fíjense, esto es un modelo de producción que abarca varios grupos sociales, varias clases socioeconómicas, y esto existió en Europa en la Edad Media. Cuando nosotros nos vamos a la historia de este modo de producción feudal, podemos entender o podemos apreciar que habían dos clases sociales, que era la clase social de los campesinos y la clase social de los feudos, que eran, por decirlo así, los reyes o los dueños de toda esa riqueza o de esas tierras, y los campesinos tenían que trabajar para ellos y darle toda la riqueza, todos los pagos para ellos. ¿Esto por qué sucede? En su momento, en la edad feudal, no había un gobierno como tal. Los feudos o sea, tenían control de todas las tierras y el gobierno estaba descentralizado. O sea, que en cada región los feudos, por decirlo así, se tenía el poder de todas las tierras y de todo el sistema socioeconómico. Eh, ¿Por qué pasa esto? Mejor dicho, ¿de dónde viene la palabra feudo? Que uno dice, bueno, pero por qué los feudos tenían el dueño de las tierras si antes eh, no tenía Europa? A través de las guerras, de todo lo que pasó en Europa, Europa se debilitó. Y Europa, por decirlo así, para no dejar eso, o los reyes en ese momento, para no perder las tierras ni nada, ellos decidieron como parte o sea, de un regalo por la lealtad, por el honor, por todas esas guerras que libraron a sus soldados y libertaron en Europa, ellos a los soldados de máxima categoría, que tuvieron gran desempeño en la guerra, de manera de honorarlo, de honrarlo, le dieron esas tierras, esas riquezas, y esos soldados se convirtieron en feudos, y esos feudos agarraron la clase campesina en esos territorios y lo pusieron a trabajar para ellos. O sea, el campesino iba a ser toda la vida campesino, nunca iba a pasar a ser feudo, porque el feudo, usted para hacer un feudo, salía de la familia del feudo, o sea que el campesino pudiera hacer lo que sea, pero nunca iba a dejar de ser campesino. Bueno, vamos a hablar de las características del modo de producción feudal. La principal característica era la explotación agropecuaria. Esto estaba sostenido, bueno, mejor dicho, estaba encargado, era el campesino de la producción de los bienes y bueno, y tenía que ser gobernado por los feudales, pues, o por los feudos. Como lo dije anteriormente, los feudales era un terrateniente que ejercía un poder político y legal en el campesino de su feudo, o sea, tenía control del campesino. ¿Por qué terrateniente? Terrateniente, cuando hablamos de terrateniente, son aquellos, por decirlo así, aquellas tierras que se obtuvo a través de las guerras o de esos reyes, que bueno, yo gané, yo luché aquí y yo por ser rey me toca toda esta parte. Como lo dije anteriormente, los reyes le pasaron eso a los feudos o a esos soldados militares y se convirtieron en feudos. Por eso que hablamos de terrateniente y por eso ese feudo tiene el control total de los campesinos, porque ejerce un poder político, legal, moral, hasta militar. Bueno, vamos a definir qué eran los feudos. Los feudos eran la unidad productiva mínima del sistema, eran unidades territoriales dirigidos por los feudales, por los señores feudales, que eran duques, varones y demás títulos. ¿Qué hacían estos feudos? Pues bueno, los feudos vienen siendo como el campesino o aquellas, los mansos,
Y su principal función, bueno, uno de esos era pagar el tributo al señor feudal, bueno, al rey, al terrateniente, tenía que pagarle. Y los mazos, bueno, donde el campesino, a pesar que le pagaba al señor feudal, bueno, de ella agarraba una mínima porción donde era para, bueno, para comer diariamente, para garantizar su mínima subsistencia. Era algo mínimo. Bueno, trabajé, compré comida, bueno, o tengo comida y listo, más nada. Pero de ahí no pasaba. Bueno, vamos a hablar sobre las clases sociales del feudalismo. Como lo diga anteriormente, empezando lo que era modo de producción del feudalismo, aquí hablamos de clases sociales, clases socioeconómicas. Aquí, cuando hablamos de estas clases, podemos decir que hay dos clases sociales, que son los señores feudales y los campesinados. Cuando nos referimos a los señores feudales, son aquellas personas que se apropiaban del producto, del trabajo, de todo lo que hacía el campesino y gozaban de todos los privilegios, controlaban el poder político, legal, moral, o sea, tenían acceso de todo, bienes, o sea, propiedades, tierras, o sea, prácticamente tenían las mejores condiciones de vida que los campesinos. O sea, la diferencia era algo abismal. O sea, mientras que aquel dormía en una cama, aquel dormía en el piso. Bueno, continuando con la otra clase social que hablamos, bueno, de la clase social del campesinado, esta era una clase social que estaba obligado a trabajar por su propia subsistencia, o sea, trabajar para toda la vida, para los señores feudales, su, la mayor parte del producto de lo que hacían en las tierras era entregado, o sea, a los feudales y ellos pagaban tenían diferentes tipos de tributos, como lo es el tributo de trabajo. Y ese tributo de trabajo consistía que, bueno, que el campesinado tenía que hacer construcciones, reparar casas, bienes al feudo, o sea, jefe, al terrateniente. Está otro tributo que se llama tributo de especie. O sea, este tributo consistía, bueno, que el campesinado tenía que entregarle, o sea, si sacaba 100 tomates, tenía que entregarle 90 al feudal y él se quedaba con 10. O sea, tenía lo mínimo para subsistir, pues. Y el otro, pues el último, pues, era tributo de dinero. O sea, los campesinos con sus cuestiones, ellos se le iban a vender. O sea, si el campesino vendía, no sé, en ese momento 100 euros, 90 euros eran para el señor feudal y 10 para él, pues. Bueno, y para concluir, bueno, vamos a hablar fin del modo de producción feudal. ¿Por qué se acaba este modo de producción? ¿Qué pasó? ¿Por qué se originó? ¿Por qué los feudales perdieron este control? Eh, en su momento, en el siglo XV, con el resurgimiento de los estados centralizados, a lo largo de los siglos XIV y XV, los reyes fueron consolidando su poder y quitándole función a los señores feudales, que fueron esos mismos reyes que le dieron a los feudales esas tierras, a los feudales. Este proceso eh, fue algo centralizado, fue agarrando mucho poder y en su momento surgió lo que era la burguesía, algo que, por decirlo así, le daría punto y final lo que es el modo de producción feudal. La burguesía en ese momento se convirtió en una nueva clase social emergente. La burguesía, por decirlo así también, estaban al lado de los castillos de los feudales o de los señores feudales y ellos pagaban tributos a cambio que era muy diferente a la clase social de los, bueno, era diferente que a los campesinos que trabajan con las tierras. La burguesía era como un comercio. Y esos burgueses, bueno, o esa clase social, ellos fueron ahorrando, acumulando riquezas para que en su debido momento, que bueno, ¿qué pasó? Que bueno, los campesinos, los señores feudales entraron en una crisis,
hubo enfermedades que, bueno, que la gente no pudo trabajar, hubo hambruna, y todo eso generó una revuelta entre los campesinos, los feudales, y ahí es donde apareció esta clase de la burguesía, que se convirtió en una economía emergente. ¿Por qué economía emergente? Porque la burguesía, esos campesinados que, bueno, que le pagaban una miseria, que le pagaban era puro comer, esa burguesía agarró esos campesinos y bueno, vamos a ayudarlos, vamos a trabajar, vamos a pagar un sueldo digno donde ese campesino o donde ya, bueno, por decirlo así, ese empleado pues, de la burguesía se desarrollara y tuviera una mejor calidad de vida. Por eso es que la burguesía marcó la diferencia en ese momento. Bueno, pasó el tiempo, la burguesía se posicionó y bueno, en ese momento se creó otro orden económico en esa sociedad, donde apareció la propiedad privada, donde apareció el asalariado, donde existía el trabajador y se le pagaba con dinero. Y esto fue creciendo hasta que llegamos hasta un modelo capitalista. Y podemos decir así que este fue el fin de la producción feudal. Muchas gracias.